Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire gracias a Aporrea, las radios comunitarias que nos retransmiten, y al blog trincheraderosas.blogspot.com, que semanalmente actualiza los temas que deben ser discutidos por la revolución, y agradecemos a todas aquellas personas que nos escriben con sus comentarios, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, a las personas que nos siguen a través del Twitter, Trinchera de Rosa. Esta semana traemos nuevamente uno de nuestros temas favoritos, que es el tema climático, a propósito de una cumbre que culminó el día viernes en la isla de Margarita, y se encendieron algunas alarmas por algunas declaraciones de los dirigentes de la revolución. Entre ellos, unas declaraciones del ministro Rafael Ramírez, que es nuestro canciller, donde, como ustedes saben, esa reunión es una antesala de una reunión mundial que va a ocurrir en los primeros días de diciembre de este año, es decir, dentro de un mes, en Lima, Perú. Entonces se están reuniendo en nuestro país un poco para ponerse de acuerdo lo que se va a discutir allá y, bueno, ir más ya enfocados en los puntos de discusión. Entonces, ¿qué fue lo que nos llamó la atención de las declaraciones de nuestro canciller? Que vamos a leer textualmente lo que comentó, y dice así, comillas: no aceptaremos que los grandes países industrializados y sus corporaciones transnacionales, luego de tener más de 100 años depredando nuestros recursos naturales, pretendan imponernos algún tipo de restricción al desarrollo de nuestros recursos. Hay muchas cosas que hablar ahí, pero ¿qué significa eso de poner restricción al desarrollo de nuestros recursos naturales? Es una frase que hay que explicarla bien. Puede significar desarrollo, la explotación de los recursos naturales, pero puede significar también el desarrollo de nuestras fuerzas productivas, que es lo que está en el ambiente ahí. Las dos cosas merecen estudio. Él comentó un poco más adelante, dice: sostuvo que el desarrollo de los recursos naturales de las naciones contribuyen a beneficiar a los pueblos y que constituyen una herramienta fundamental para superar la pobreza y las asimetrías sociales. Continuó el canciller diciendo, comillas: mercantilizar la discusión del cambio climático con el concepto de economía verde, que al final resultará en que los pueblos más pobres del planeta jamás tendrán el poder adquisitivo para acceder a la energía ni a las posibilidades y al desarrollo económico. Entonces ahí vuelve él a comentar que existe una mercantilización del discurso del cambio climático. Entonces ahí es que nosotros empezamos a indagar qué significa eso, porque él está hablando de eso, y nos encontramos con algo muy curioso, que son los cupos de emanación de CO2. ¿Qué significa eso? En Kioto, los primeros años del protocolo de Kioto, que ustedes saben que las grandes potencias no quisieron suscribirse, no quisieron respaldar, pero a medida que han pasado los años, han comenzado a implementar algunas medidas de sanción. ¿Qué significa eso? Cada país, sobre todo los grandes países industrializados, tienen una cuota de emanación, que es lo que la ONU está calculando para que no ocurra el aumento de temperatura global promedio de 2 grados centígrados, porque aumentar los 2 grados centígrados, todo lo que es la distribución de lluvia, de línea de costa, sequías, todo eso se va a ver modificado de tal forma que la manera en que conocemos la vida, la civilización, va a cambiar. Para que no ocurra eso, que pareciera que es indetenible hoy día, la ONU dijo, bueno, y Kioto, a través de la figura de Kioto, bueno, vamos a poner una cuota a cada país. Los gobiernos con esa cuota van a entenderse con sus empresas, sean privadas, sean estatales. Un cupo de emanación de CO2. De emanación de CO2. Porque ahí vale es una medida de el nivel de contaminación. Para que la civilización
tal como existe hoy día, no se vea modificada de manera dramática. Para amortiguar el impacto en el clima. CO2. Entonces a cada país le dan un límite. Un límite. Usted puede emanar tantas toneladas de CO2. Ok, sí. Entonces, eso significa que los estados van después internamente a entenderse con sus compañías que emanan principalmente CO2. Las cementeras, las empresas que trabajan con acero. La fábrica con chimenea. Con chimenea. Las refinerías, las petroquímicas, las industrias de alimentos, la metalúrgica. Esas son principalmente las grandes emanadoras de CO2. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, un caso, en Alemania hay una compañía que se llama ArcelorMittal, que es la mayor transnacional siderúrgica del mundo, que produce el 10% de todo el acero en el mundo. La fabricación de acero, por cada tonelada, produce 2 toneladas de CO2. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a optimizar sus procedimientos para ahorrar las emanaciones de CO2. Como tenían un cupo y no lo usaron completamente, las vendieron. ¿Cuánto ganaron? Ganaron $140 millones. El planeta quedó igual de contaminado porque otra compañía de acero del mundo que no hizo los mismos procedimientos tuvo que comprar ese cupo de esa compañía. Pero fíjate, aquí surge lo siguiente. Hay una gran hipocresía entre el capitalismo, ¿verdad?, y la vida. Todas estas reuniones se trata de cómo seguir en el capitalismo sin poner en peligro la vida imposible, porque el capitalismo por esencia, que es buscar el lucro, fíjate lo que hace esta compañía alemana, en lugar de sanear el ambiente, no, cumple su cuota, pero vende el exceso. O sea que el saldo del planeta es el mismo, sigue la contaminación. Sigue la contaminación. Y lo que hace Venezuela, el gobierno de Venezuela, es pedir su derecho a contaminar. Eso en pocas palabras. Por ejemplo, en el caso del Brasil, ellos van a ir a Lima, Perú, a la reunión de Kioto. El Brasil va a reconsiderar su cuota. Es decir, dicen, no, nosotros estamos en desarrollo, modifíquennos esa cuota, porque Brasil está entre los grandes contaminantes junto con los Estados Unidos, China, Rusia e India. Pero Brasil está diciendo, no, nosotros acabamos de empezar a contaminar, reconsidérennos esa cuota. Y Venezuela pareciera que va a ir a Lima a pedir lo mismo, una reconsideración de esa cuota, aunque nosotros no estamos entre los grandes contaminadores. Pero queremos estar, y eso es lo que llamamos progreso. Y eso es lo que llamamos progreso. Ahora, ¿de qué forma Venezuela podría? Porque usted puede decir, bueno, pero si casi no hay aparato industrial en Venezuela, excepto en la industria petrolera. Bueno, pero como ustedes saben, Venezuela acaba de firmar una serie de contratos con China para desarrollar unas zonas económicas especiales donde se levanta toda la legislación de tipo de impuestos, en este caso pareciera que vamos a darle toda nuestra cuota de contaminación que nunca hemos utilizado y que aspiramos a aumentar, ¿no? Porque nuestro canciller habla de que nadie nos puede poner cuotas a nuestro desarrollo. Es por esa cuota de emanación que vamos a comenzar a utilizar en su tope y que aspiramos a aumentar. Pero fíjate, lo que hay hasta ahora, lo que se ha visto en el programa, es una gran hipocresía. Es peleándose quién contamina al planeta, no quién deja de contaminar, sino quién contamina. El saldo de contaminación del planeta va a seguir aumentando, aunque baje el saldo de contaminación de una fábrica. Exacto. O de un país. Fíjate tú, la trampa del capitalismo. Como si no tuviéramos todo, como dice Walter, en esta gran nave que vamos todos. Entonces la contaminamos, pero no, yo no contaminé, yo vendí mi contaminación a aquellos allá. El saldo definitivo va a ser
más contaminación para el planeta. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rusia, por ejemplo, hay otro ejemplo, que habían unas industrias que al caer la Unión Soviética, bueno, quebraron, se quedaron desactualizadas. Entonces, esas industrias que hoy día están paradas porque el capitalismo se las tragó, entonces esas industrias rusas que ahora son privadas, que alguien las compró pero que están inoperativas, están pidiendo que se les pague por no contaminar, pues, pero están paradas. Entonces ellas dicen, bueno, nosotras no estamos contaminando, así que páguennos nuestro premio por no contaminar, y si no, nosotros vamos al mercado y vendemos nuestra cuota de no contaminación. Y al final el saldo es más contaminación, porque, por ejemplo, las empresas españolas están comprando los cupos de esas empresas de la ex Unión Soviética que están detenidas. Entonces, por ejemplo, un periódico español dice: España consigue cumplir sus compromisos con Kioto, puesto que ha comprado los derechos de emanación necesarios para que la contabilidad de España cuadre. El medio utilizado pasa a ocupar el primer plano, mientras que el fin perseguido, que es reducir las emanaciones a escala mundial, queda de hecho relegado como algo secundario. Qué desastre, qué crimen, ¿verdad? Para los pelos eso. Entonces, hay otro ejemplo. Bueno, que usted se puede reír o puede llorar. Pero lo grave es que el canciller nuestro del partido, del gobierno socialista, está en la misma onda. Parece. Todo indica que el gobierno está en la misma onda de la esquizofrenia mundial. Entonces, ¿quién va a poner coto a eso? No Kioto, coto a eso. Sí. Y China tiene 635 empresas, vamos a decir, en pico de Samuro, de que hay que cerrarlas porque, bueno, el cupo de emanación está en el límite como país. Entonces, esas 635 industrias perfectamente podrían desplazarse a las zonas económicas especiales venezolanas, ecuatorianas, que también hay, brasileñas, y, bueno, distribuir esa contaminación hacia acá. Esa es una posibilidad. Traerse las empresas chinas para acá y contaminar desde acá, puesto que nuestro cupo no está siendo utilizado. El otro ejemplo que íbamos a dar, que le estábamos diciendo que podría reírse o podría llorar, como lo quiera. Fíjense usted, ¿qué relación existe entre el fútbol, el mundial de fútbol, y las emanaciones de CO2? Pues resulta que cualquier persona puede comprar en la bolsa de emanaciones de CO2, porque eso se convirtió en una bolsa de valores igual, solo que es una bolsa de emanaciones de CO2. Entonces cualquier persona, yo puedo ir a esa bolsa y comprar el cupo de una industria que bajó su consumo, implementó una nueva tecnología, entonces yo voy, Rosa Natalia va y compra ese cupo, es mío, con un título. Entonces, resulta que la FIFA en el año 2006 compró parte de las emisiones asociadas a Nike, Motorola, DuPont y Ford para compensar las emanaciones que iban a realizar en los vuelos. Hicieron propaganda también de ecológico a través de con ese valor, incluso lo pueden vender a futuro, como un bono igualito. Pues si usted comprara un bono de PDVSA, lo vende a futuro. Bueno, ellos igualito vendieron esos bonos de CO2 para decir que, bueno, que la FIFA estaba con el ambiente, con el planeta. Incluso el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, que hizo un excelente documental, un excelente diagnóstico, ¿cómo se llamaba? Una verdad incómoda. Una verdad incómoda. También compró unos títulos de CO2 y que fueron compensados por la Paramount. El propio Ministerio Español de Medio Ambiente compró en el 2007 a través de la Fundación Ecología y Desarrollo para compensar las emisiones equivalentes a las generadas por el viaje de 40 personas que se desplazaron a la cumbre del clima de Bali. O sea que las emanaciones que se hacen para esas grandes cumbres
todo ese poco de aviones con los cuerpos diplomáticos para allá y para acá, también contaminan, pues. Entonces ellos compraron unos cupitos para decir, no, nosotros no contaminamos en nuestro desplazamiento a través de los aviones. Entonces vemos cómo eso se ha convertido en una caricatura de lo que se quería hacer en principio, que era una figura de fiscalización a los grandes países industrializados. Y lo que más nos lamentamos es cómo nuestro país va a ir el próximo mes a llevar una postura de aumento de emisiones de CO2 para que algunas de esas 635 compañías chinas que están siendo cerradas en China por contaminación vengan a nuestro país. Esa es la advertencia, sea la sospecha. La sospecha y la advertencia que nosotros hacemos. Porque entonces los movimientos sociales van a Margarita allá y se reúnen y hablan de la Pachamama, cuando en realidad, bueno, es una hipocresía. Hacemos esa alerta a todos aquellos movimientos ecologistas, hacemos una alerta también a los intelectuales y también hacemos una alerta a nuestros dirigentes, pues, de que, bueno, existe gente que no está de acuerdo con eso, existe gente que está siguiendo los movimientos de nuestra revolución, porque además en el quinto objetivo del Plan de la Patria está la preservación del planeta. Entonces incluso ese Plan de la Patria modificado, ese ya es otro tema, sigue manteniendo ese quinto objetivo. Podríamos decir que cualquiera de esas empresas chinas que se desplazan a nuestro territorio a hacer emanaciones de CO2, a contaminar sin ningún tipo de legislación ni de coto, podríamos decir que es ilegal porque está en contra del Plan de la Patria. Nos vamos a despedir, envíennos sus comentarios, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Por cierto, fíjense, un último comentario. Ese señor alemán que logró reducir las emanaciones allá con una tecnología, su hija se acaba de casar y hizo la boda más cara de la historia del mundo, con esa platica que se ganó con los cupos de CO2. ¿Qué les parece? Lo pueden buscar. El señor se llama Lakshmi Narayan. Es un indio y fíjate, tiene sus industrias en Alemania, para que usted vea que eso no tiene nada que ver con nacionalidades, ni con soberanías, ni nada de eso. Nos vamos a despedir. Escríbanos a trincheraderosas@gmail.com. Síganos a través del Twitter Trinchera de Rosas y nos escuchamos por aquí la próxima semana. Chao. Trinchera de Rosas.